cosas. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y el versículo 4, porque un ángel descendía del cielo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Un poco chismoso este. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¿el día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Y él les respondió, como un buen chismoso: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan algunas cosas peores. Y el hombre se fue, inmediatamente fue de buen chismoso como es, y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para estos los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. La vez pasada tocamos 2 puntos. Hablamos de que nosotros necesitamos aprender a ajustar nuestro reloj a Dios, al calendario, al tiempo de Dios. Es decir, que tenemos que hacer que nuestras vidas coincidan o nuestras peticiones coincidan con la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Es una entrega total a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Eso no es que como yo quiero, cuando yo le pido un milagro al Señor, cuando yo oro por determinada cosa, eso no es como yo lo quiero, a la manera que yo lo quiero, a la hora que yo lo quiero. No, eso es: Señor, hazlo de acuerdo a tu voluntad. Y después dijimos, el segundo punto es que tenemos tarea pendiente, que nosotros tenemos que recordar que todos de una manera u otra tenemos cosas que necesitamos trabajar. ¿Cuáles son tus tareas pendientes? Mira, Jesús le dijo: no peques más, para que no te vengan cosas peores. En cierto sentido, Jesús le estaba diciendo cuáles son las tareas que tú tienes pendientes, cuáles son aquellas cosas que tú necesitas desalojar de tu vida, cuáles son aquellas cosas que están dentro de tu vida que necesitan estar fuera. Porque a veces nosotros nos vemos como cristales, pero tenemos nuestras piedrecitas allá adentro.
algunas cositas que Dios necesita sacarnos. Amargura, culpas. Aquí nosotros tenemos la superficie y santificamos a veces las cosas. Pero allá adentro hay algunas pajitas que Dios quiere que estén fuera de ti. ¿Y sabe cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Empujar todo aquello que está dentro de nosotros, que necesita estar fuera de nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que nuestra adoración sea aceptable para Dios. Así que, ¿cuál es la piedrecita que tú tienes ahí? Revísate. Después dijimos que asumir la responsabilidad es reconocer que nosotros todos siempre tenemos áreas que necesitan trabajarse y preguntarnos cómo está tu espiritualidad. Y las áreas que nosotros siempre necesitamos revisar es nuestro corazón. Hay áreas que nosotros necesitamos prestarle atención. Tengo un corazón perdonador, tengo un pasado sin resolver, tengo culpas sin atender. El Señor le dijo, oye, no peques más, para que no vengan cosas peores. Y ahora entramos a la tercera parte. Como líderes y como cristianos tenemos que aprender a huir con discernimiento. Este paralítico nunca escuchó a Jesús. Nunca le prestó atención a la pregunta, nunca se la contestó. Aunque la pregunta parece un poco cínica. El hombre está paralítico, está ahí 38 años tirado, y viene y le pregunta, es como decirle a alguien que tiene hambre, ¿tú quieres comida? ¿Tú quieres ser sanado? El hombre le respondió, la respuesta que le dio es, yo tengo aquí tantos años y nunca he encontrado a nadie que venga y me meta en el agua. Cuando tú no escuchas, tú no respondes adecuadamente. Cuando tú no escuchas, tú no tienes claridad en cuanto a lo que tú necesitas. El que no escucha no entiende. El que no escucha no progresa. El que no escucha no se sintoniza con los propósitos de Dios. El que no escucha le falta el respeto a Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo que estamos dejando en nuestro interior nos impide escuchar con claridad lo que Dios quiere que escuchemos. Mira, yo tengo ahí el pastor David Under de la iglesia. Nosotros nos reunimos de vez en cuando a caminar ahí alrededor de Duke. Y ahí oramos, ahí nos quejamos entre uno y el otro de lo que nos pasa en la iglesia. De la única persona que no nos quejamos es de las esposas. Dios nos ha dado dos maravillosas mujeres. Pero nos quejamos de los hijos, nos quejamos de lo que pasa en los ministerios, nos quejamos ahí y ahí nos lloramos los dos y nos secamos las lágrimas. Y él me dice una vez que él vio en YouTube un aparatito que están vendiendo para usted sacarse el serum de los oídos, que es como tipo así como si fuera un tornillo, y que uno le va dando vueltas y dice que le saca el serum mejor que el tradicional, el palito con el algodón. Y el hombre fue y se compró el suyo, y cuando le llegó al suyo, empezó él a hacerse así, bueno, y no sale nada. Y bueno, y vuelve otra vez y nada sale nada. Tengo que entrarlo más adentro. Cuando siguió entrando para adentro, el hombre se queda sordo de un oído. Tuvo que ir al médico. Parece que el serum se le metió para allá adentro hasta lo último y no podía escuchar de un oído. Nosotros nos sucede lo mismo. A veces empujamos ciertas cosas que no queremos sacar y le estamos diciendo al Señor, sácanos hacia afuera. Y le estamos diciendo al Señor, sácame de ese círculo vicioso en que yo mismo me he metido. Pero muchas veces nosotros estamos metiéndonos más en el círculo vicioso porque de una manera u otra nos acomodamos a seguir llorando nuestra lástima. ¿Quieres ser sanado?
¿Quieres ser transformado? ¿Quieres recibir el milagro del Señor? ¿Quieres cambio en tu vida? ¿Quieres que tus situaciones cambien? ¿Quieres que tus relaciones sean mejores? ¿Quieres ser que tú seas más productivo? Es la pregunta que nos hace Dios a nosotros. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? Que muchas veces en lugar de tú escucharlo, tú estás empujando cosas que Dios quiere sacar dentro de ti. Hay que oír a Dios con discernimiento. Pregúntenle al pastor qué es discernimiento. Pastor, ¿qué es discernimiento? Ok, vamos a ayudarlo. Mira, nosotros sabemos que muchos de los mensajes del Señor no nos vienen con envolturas como la queremos nosotros. Porque a nosotros nos gusta que nos manden las cosas con envolturas muy hermositas. Si nos mandan un telegrama, que nos los manden con un sobrecito y hasta muñequitos que le hagan. Pero déjenme decirle que los mensajes del Señor no vienen así. Vienen a veces con gente que son ácidas en la manera de criticar. Vienen con gente que a veces no nos gusta como nos dicen las cosas. Vienen a veces a través de personas que son pecadoras, gente que no nos caen bien, gente que nos cuesta a nosotros relacionarnos con ellos. Pero hay que sacar el mensaje que Dios manda a través de eso que se llama la envoltura de cada ser humano que viene ante ti. ¿Y cuáles son las envolturas? Muchas veces el mensaje viene con la manera que esa persona piensa, la manera en que ellos te ven a ti, su personalidad, lo que ellos piensan que ellos lo harían quizá de la manera en que ellos entienden que debería hacerse, la manera en que ellos entienden que si ellos fueran, lo harían diferente. Y no hay nada de malo, eso es cierto. Y a veces que le gustaría estar donde tú estás. Y otra es lo que sienten alrededor de ti. Hay que sacar el mensaje del Señor, ¿sabes? Detrás de todo eso está lo que Dios te quiere que tú escuches. Mira, hasta Dios nos está mandando mensajes. Discernir es poder escuchar a Dios detrás de aquello que envuelve el mensaje. Es sacar el mensaje de Dios y saber qué es lo que Dios te está diciendo. Cuando yo vine cuando a mí me llamaron para este ministerio, no todo el mundo yo le caí bien. Yo soy buen mozo y de todo, bien elegante y todo eso, pero yo no le caí bien a todo el mundo. Y a la primera persona que yo no le caí bien es a la ejecutiva de este presbiterio. La ejecutiva en nuestro sistema presbiteriano es como si fuese el obispo en el sistema católico. Y es el jefe de todos los pastores. Yo no le caí bien. Ella es una afroamericana y me lo dijo así, sin aspirina. Esta gente se equivocaron en llamarte a ti. Y si tú quieres, llámame para decirte por qué. Yo nunca la llamé. Ella entendía que yo no tenía el perfil para ministrar a esta comunidad. Moreno, aunque buen mozo. No me parecía la característica para el americano nativo de acá. Entiende que son los hispanos. Es decir, no tengo el perfil centroamericano y mexicano, que esa es la afán que ella tenía. Pues yo sabía quién me había llamado. Lo segundo es que el grupo que estaba reuniéndose aquí, yo tampoco le caí bien. Es decir, que tenía dos partidos en contra. Ya iba perdiendo, ¿sabes? 0-0. 2-0. Sí, 2-0. Sí, yo le dije al Señor, Señor, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Tú me mandas, yo no me quería mover de Nueva York,
Pero mi esposa me llama desde aquí, porque ella fue la primera que llegó a Durham. Ay, esto está hermoso. Esto está lindo. Ven, mi amor, para acá. Oye, me endulzó la píldora. Pero yo no sabía lo que me esperaba acá. Y está bien. Y yo empecé a ver a Durham a través de los ojos de mi esposa. No había llegado nunca acá. Y sí, ven, este es el sitio que a mí me gusta y esto está precioso. Y yo, ok, ay caramba. Y tú sabes que los hombres seguimos lo que dice la esposa, ¿no? Lo que somos mandilones. Al final llegué, me entrevistaron, el grupo que me entrevistó se encantó, pero tenía esos dos partidos en contra. Yo le dije al Señor, bueno, si ese es tu llamado, si este es tu propósito, déjamelo saber. Y me lo dejó saber. Porque realmente con la ejecutiva terminó enamorándose de mí. Digo, en el término ministerial, no estoy diciendo. No vaya al chisme por ahí. Los otros no me aceptaron. Me aceptaron un tiempo, al final se nos fueron. Pero ¿qué es lo que me decía el Señor? Yo soy el dueño del ministerio. Y yo soy el que decido y hago lo que es mi voluntad. Escuchar a Dios requiere discernimiento, y para tener discernimiento hay que ejercitar los músculos de la fe. Para escuchar a Dios, usted tiene que ejercitar, escuchar su palabra y conversar con Él. Este hombre no tenía una relación con Dios. Y nosotros tenemos que entender que para tener una relación con Dios hay que dedicarle tiempo a Dios. Cuando usted le está molestando tanto algo que está tomando control sobre usted, usted no está calentando su relación con Dios. ¿Me está escuchando bien? Cuando es demasiado el peso de un lado, eso quiere decir que el otro lado está desequilibrado. Su contacto con Dios, su relación con Dios. Porque cuando esto hace demasiado ruido, eso quiere decir que su poder que viene de lo alto está débil. Y por lo tanto, esto toma control. La ejecutiva me hizo varias antes de yo enamorarla, ¿sabes? Pero yo me dejé que me resbalara. Porque empecé a buscar quién tiene el poder de lo alto. Ella tenía el poder que le da su función, que le daba su rol, su cargo. Pero Dios es el que tiene el poder sobre su ministerio. Apaga los ruidos que hay alrededor. Y la única manera de nosotros apagar los ruidos que hay a nuestro alrededor, nuestros miedos, la manera en que los demás nos ven, la manera en que las demás personas responden, es cuando nosotros dejamos que Dios nos hable más y nos acercamos más a Él para que Él cambie lo que hay que cambiar. Lo otro que nosotros tenemos que tener presente es que Dios te llama para cambiar la vida de otros. ¿Tú me escuchaste eso? Mira, una vez a nosotros en República Dominicana, después que pasó un ciclón que destruyó parte de la ciudad, nos llegó una misionera joven de Puerto Rico. Y ella hablaba conmigo y me empezó a hablar de su historia. Me contó su historia, que ella había sido una drogadicta, y la drogadicción la había llevado a prostituirse, a robar. No sé por qué me vio tan potable para decirme cosas tan profundas, tan íntimas como esa. Y
y varios crímenes. Y Dios tuvo misericordia y la salvó y la restauró y le dio un buen matrimonio y una buena familia. Y ella se lamentaba de decir que ella lamentaba de no haber crecido en una familia cristiana donde su fe se había hecho grande y dice, yo no puedo decir eso, quizás lo que tú dices, y yo quisiera haber vivido eso. Yo le dije, para el coche. No le diga a Dios, ¿por qué no te dio lo que no tuviste? Pregúntale a Dios qué Dios puede hacer con lo que tú viviste para que tú seas instrumento de Dios, de poder para cambiar la vida de otros. Dije, mira, hay gente que tú vas a alcanzar que ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar. La gente que están viviendo como tú vivías antes y que tú sabes cómo piensan y cómo sufrieron y cómo pudieron llegar hasta ese nivel. Tú has sido llamada por Dios para cambiarle la vida a esos. Por eso cuando nosotros somos llamados hacia afuera, Dios nos saca de ese círculo vicioso del pecado, nos transforma y nos cambia y nos habilita y nos da a nosotros nuevos poderes y nos habilita con capacidades extraordinarias para cambiarle la vida a otros bajo el poder de Cristo. Cuando yo era niño, yo siempre me quejaba de no tener un padre tan bueno como lo que tenían mis primos y algunos amigos. Y le pedía a Dios cuántas veces podía, cámbiame el papa a este que tengo. Cámbiame el panzón este. Tenía la panza más grande que la misericordia de Dios. Se desparramaba y no ni le cambió la panza ni me cambió el papá. Y yo veía cómo muchos podían tener esa familia integrada de papá y mamá presente. A mí nunca me lo dieron. Después, con el tiempo, entendí que eso que yo viví, Dios lo iba a cambiar de alguna manera para bendición. Y nunca se me olvida cuando entendí con claridad que el Señor me dijo, prepárate, porque tu ministerio va a ser para transformar familia. Por eso, mi afán principal siempre es curar las relaciones de padre para asegurarme que esos niños tengan lo que yo no tuve. Yo sé lo que es el dolor de no tener un padre que valga la pena. Yo sé lo que es nacer en una familia disfuncional completamente. Yo sé lo que es estar levantado por una madre soltera tratando de sacar adelante a sus hijos con pocos recursos, con lo único que tenía, que era la fe. Yo sé lo que es sufrir y lamentarse y ver a los otros niños gozarse de que estaban sus padres a su lado y yo llorar porque el padre mío no estaba conmigo. Yo sé lo que es estar en una familia de violencia, donde yo veía a mi papá agarrar todo lo que estaba dentro de la casa y tirarlo hacia afuera. Y yo afuera con miedo, pensando de que algo le estaba pasando a mi mamá y yo no podía hacer nada. Yo sé lo que es sentir ese dolor y esa frustración, hasta el punto de que hubo un momento en que yo me quise quitar la vida. Eso pasé yo. Esos fueron los instrumentos que Dios utilizó. Esas son las experiencias que Dios utilizó para hoy yo entender que mi ministerio es salvar familia para que otros niños no tengan que pasar por lo que yo pasé. Dios cambió una experiencia de dolor para ayudarme a cambiar la vida de otros. Por eso
Mi mayor satisfacción es cuando yo puedo ver parejas reparadas, matrimonios sanados. Cuando yo puedo ver cómo Dios hace maravilla en aquellas personas con que hemos trabajado y hemos podido restaurar su relación y hemos salvado que ellos no se separen y que esos hijos puedan tener unos padres que ahora empiezan a trabajar para que su relación sea una relación sana, para ellos darle un espacio sano, para que sus hijos crezcan. Yo sé que muchos no saben porque eso es privado y eso es confidencial. Pero lo que Dios ha hecho en este ministerio es extraordinario. Por eso no te quejes de cómo viviste o cuáles carencias tuviste o qué Dios no te dio o qué Dios no te está dando, sino pregúntale a Dios qué es lo que tú quieres hacer a través de lo que tú me has dado, de tal manera que pueda ser instrumento de tu gracia para llevarle la salvación a otros que no la tienen. Tú fuiste llamado para cambiar vida en el poder de Cristo. Por eso ya no te sigas quejando tanto como este hombre que solamente se supo quejar de Dios. Y Dios, cuando Cristo llegó a su vida, que ni lo escuchó Cristo porque ya es bueno, allá viene otra vez con la queja. Y lo único que hizo es, toma tu lecho y anda. Le resolvió la vida, le cambió su vida. Pero en lugar de ser un líder y de tomar liderazgo de su propia vida y empezar a decir, bueno, ahora yo he cambiado, pero ahora yo conozco cómo la gente que está sufriendo sufre, de qué manera se sienten, cómo están agobiados, aquellos que no son atendidos, aquellos que ya han sufrido lo que yo estoy sufriendo, lo que sufrí antes, en lugar de decir, esto que me sucedió ahora lo voy a usar para ayudar a otro, lo único que hizo fue, de ese malandrino fue y acusó a Jesús. No tenía el corazón dispuesto para Cristo. Estaba tan amargado, estaba tan lleno de resentimiento que no tuvo tiempo ni de darse cuenta que el que le había cambiado la vida era Cristo, ni mucho menos de saber por qué se la había cambiado. Se la había cambiado para cambiarle la vida a otro a través de Cristo. Por eso pregúntate por qué Dios te llamó. Dios no llama a nadie que no sea para hacerlo instrumento de su gracia, para que pueda llegar a la vida de otro y cambiársela a través del mensaje de Cristo. Hemos sido hechos para servir, no para servirnos a nosotros mismos. Ya deja de gritar tanto y toma acción con Dios para cambiar vidas, para su gloria y su honra. Que Dios te bendiga.